Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a mostrarles cómo pueden detectar el problema de la alarma de presión de aceite. En este caso es ese dibujito que tiene una forma de aceitero con una gota y generalmente pasa prendido a pesar de que el motor sí tiene aceite, y lo vamos a confirmar midiéndolo con la bayoneta. Entonces este de aquí es la alarma, esta lamparita en forma de gotero de aceite es el que indica que hay un problema supuestamente con el aceite. Generalmente puede haber un problema con el sensor de presión de aceite o el cableado. Voy a mostrarles dónde se encuentra el sensor de presión de aceite y vamos a verificar que el motor también tiene aceite. Bien, en este momento vamos a verificar el nivel de presión, el nivel de aceite, y vamos a sacar la bayoneta. Como pueden darse cuenta, el aceite está entre las marcas de mínimo y de máximo. Voy a limpiar la bayoneta para mostrarles. Aquí claramente se ve que sí tenemos aceite, pero el motor nos está indicando, el panel de instrumento nos está indicando que hay un problema. Entonces generalmente se debe a que está dañado el sensor de presión de aceite o bien su cableado. Voy a mostrarles debajo del motor dónde se encuentra el sensor de presión de aceite y cómo hacer una prueba sencilla con un cable, y que otra persona les ayude en el panel de instrumentos para que vean que se prende y se apaga la alarma de presión de aceite. Me encuentro debajo del automóvil y ese de ahí es el sensor de presión de aceite. Y aquí se encuentra el cárter, el tapón de drenado del aceite del motor. Y acá arriba se encuentra, como pueden darse cuenta, al lado del motor de arranque, este de acá, este de aquí, este de aquí es el sensor de presión de aceite y está adosado al cárter, hacia la parte superior del cárter, enroscado, y la parte eléctrica está con un tornillo y en este caso con un terminal. Luego voy a mostrarles que se puede hacer la prueba fácilmente de si funciona o no indirectamente con un cable. Lo que hay es que retirar el terminal que se conecta al sensor de presión de aceite. Se pone en contacto el vehículo y mediante un cable externo tocamos una parte metálica del bloque y debería prenderse y apagarse la alarma de presión de aceite en el panel de instrumentos. Voy a mostrarles cómo hacerlo. Bien, he desconectado el terminal que va al sensor de presión de aceite. Se puede ver que el terminal del sensor de presión de aceite está libre. Y mediante este cable rojo voy a hacer contactos así sucesivos hacia uno de los pernos que esté al chasis del automóvil, y luego voy a ver en el panel de instrumentos que la alarma de presión de aceite se está prendiendo y apagando. Si esto sucede, significa que el sensor de presión de aceite está fallando, y por eso es que permanece todo el tiempo prendido a pesar de que el aceite está presente en el motor y el vehículo está en funcionamiento. Es importante que el sensor de presión de aceite nos indique realmente que hay un problema de aceite, porque en caso de que falle y haya una fuga de aceite, por ejemplo durante un viaje, vamos a tener inconvenientes de lubricación y se nos puede dañar el motor. Voy a mostrarles en el panel de instrumentos cómo la alarma de aceite, de presión de aceite, prende y apaga. En este momento, como pueden apreciar en el panel de instrumentos, la lamparita, la alarma del sensor de presión de aceite se encuentra apagada, porque bajo el automóvil estoy utilizando el cable para hacer una conexión a tierra. Ahora le he abierto y se dan cuenta que se ha encendido nuevamente. Voy a reiterar nuevamente varias veces la conexión, abrir y cerrar la conexión a tierra
Como se dan cuenta, se prende y se apaga el sensor, la alarma de presión de aceite. Aquí nuevamente me encuentro con el terminal conectado a tierra, lo he vuelto a abrir y estoy haciendo varias veces para que ustedes puedan darse cuenta que efectivamente está funcionando todo el sistema, ¿no? Al final del video lo voy a dejar conectado permanentemente para que se den cuenta pues que ya hemos detectado cuál es el problema. En este caso, el sensor de presión de aceite es el que se encuentra dañado. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les haya sido de utilidad y sepan cómo resolver problemas en sus automóviles. Suscríbanse a mi canal. Gracias por vernos. Nos vemos. Hasta la próxima.